Bueno, bienvenidos a las píldoras educativas de la Facultad de Derecho de la UNR. Mi nombre es Jorge Ripani y esto es Derecho Político, Cátedra A. Vamos acomodando un poquito la cámara. Hoy vamos a ver las notas salientes de Nicolás Maquiavelo. Es importante también que ustedes sepan que abajo de este link yo les voy a dejar dos trabajos en PDF para que puedan cliquear y descargárselo mío sobre Maquiavelo en Astrea. Hay uno que es más largo, que habla sobre Maquiavelo solo, ¿sí? Que se llama Notas metodológicas sobre Nicolás Maquiavelo. Y otro que es un poco más corto, pues si ustedes toman solamente la parte de Maquiavelo, es más cortito que lo anterior, que es Maquiavelo, Marx y Gramsci. Bueno, muy bien. Lo primero que suele ocurrir cuando uno habla de Maquiavelo es que se cree que Maquiavelo, la visión común lo tiene como alguien malvado. Maquiavelo es sinónimo de lo malo, de lo vil, de lo ruin. Sin embargo, esta es una visión que ha leído poco o nada Maquiavelo o no lo ha leído como corresponde. Maquiavelo, muy por el contrario, va a ser un teórico de la unidad italiana y un teórico del pueblo italiano, ¿sí? Es importante esto porque Maquiavelo nace en 1469 y va a escribir, ¿no es cierto?, en la época del Renacimiento de la cultura grecorromana, donde ya se están consolidando algunos espacios territoriales que se van a llamar Estados-Nación, amplios, que van a ir saliendo de la etapa feudal. Estos espacios van a ser los que ahora van a detentar y van a competir por la hegemonía a nivel mundial. Estamos hablando de España, que luego de que Fernando e Isabel históricamente sellaran la unidad del pueblo español, al cual posteriormente a este estado se le va a reunificar también Portugal durante el mandato de Felipe II, ¿sí? Y a su vez, con el descubrimiento de América, se va a transformar en el estado más poderoso a nivel mundial, ¿sí? A este estado le va a empezar a hacer competencia Francia, históricamente, y también Gran Bretaña, que va a ir unificando distintos territorios de la isla, pero también a partir de la Revolución Industrial Isabelina, ¿no? La primera revolución industrial, se va a ir convirtiendo en un Estado-nación muy competitivo y muy potente. En ese concierto internacional, Italia va a estar dividida en 5 estaditos de muy difícil consolidación en el concierto internacional, ¿sí? Maquiavelo va a ver esto y como italiano, su patria chica es Florencia, su patria grande es la península itálica, va a tratar de buscar la unificación de Italia para lograr perforar o alcanzar el umbral del poder. De manera que no es alguien malvado, sino que escribe para la grandeza del pueblo italiano. También va a ser Maquiavelo como gran pensador, un historiador, escribe historia florentina, la historia de Florencia. Él va a defender en todo momento la utilización política de la historia, es decir que yo voy a la historia no a buscar anécdotas, sino a buscar en la historia hechos concretos que me permitan a mí comprender el presente y poder cambiarlo, porque si bien la historia no se repite en política igualmente, va a tener siempre elementos donde yo me puedo inspirar, ¿sí? Maquiavelo va a defender esto. También va a ser un estratega militar que va a participar en distintas batallas que se suscitaron en la península itálica, generalmente para la defensa de su patria chica, que va a ser Florencia. A partir de esto, él construye un conocimiento empírico y escribe El arte de la guerra. Y también va a ser un literato, escribe obras de literatura distintas, obras de teatro. La más importante va a ser La Mandrágora, que trasciende hacia la actualidad. Pero lo que nosotros vamos a ver en Maquiavelo, lo que más nos importa, es al Maquiavelo politólogo, porque de ahí vamos a sacar algunos rasgos que nos permitan comprender mejor el derecho político en el pensamiento italiano de Maquiavelo. En ese sentido, ya podemos ir diciendo que Maquiavelo va a tener
una concepción de la política y su método distinta. Para él la política, y con esto Maquiavelo emerge como gran pensador de la ciencia política, la política va a tener leyes propias, es decir, que Maquiavelo escinde la política de la filosofía y la religión, leyes propias distintas de la religión o el catecismo, la moral, la ética y también del derecho. Esto es importante porque sobre esta base se va a construir la ciencia política moderna, ¿sí? Maquiavelo va a ser el primer cientista político moderno. A su vez, Maquiavelo es un intermedio entre composición y conflicto, ¿no? Siempre solemos preguntarnos si la política en tal pensamiento es composición, consenso, o en tal pensamiento es conflicto. Para Maquiavelo, la política en algunos momentos va a ser conflicto y en otro momento va a ser composición. En cuanto a la adquisición y conservación del poder, Maquiavelo dice que para la adquisición conviene el principado, es decir, concentrar el poder. En cambio, para mantener el poder, para la conservación de un Estado, conviene la república, que no va a ser la república que conocemos nosotros, esto ya lo vamos a ver. Pero en esa república se divide el poder, no hay un gobierno mixto. Es decir, que la curva del derecho, en un primer momento de adquisición del poder, va a ser un derecho que está por el piso. Va a ir aumentando paulatinamente el derecho, el respeto a la Constitución, la República, el consenso, para mantener el poder, para mantener la estabilidad del Estado. Es decir, que va a ser una curva ascendente. Ahora bien, la curva de la violencia o la curva del conflicto va a ser una curva descendente. En un primer momento va a estar en su pico más alto, que es el pico de la adquisición del poder, la adquisición de nuevas provincias, etc. Y eso va a ir paulatinamente, si se quiere conservar el poder, descendiendo. Es decir, que son dos líneas inversamente proporcionales. Maquiavelo también en esto se va a diferenciar de Hobbes, que va a escribir un tiempito después en Inglaterra. Para Hobbes, en todo momento había que concentrar el poder. Es más, el poder hacía a la conservación. La concentración del poder hacía la conservación de la paz. Sin embargo, en esto de la conservación del poder, en Maquiavelo hay una fatalidad histórica. Generalmente el poder no suele, o nunca, dice Maquiavelo, conservarse para siempre. También Maquiavelo va a escribir sobre la economía de la violencia. Él va a hablar de los buenos usos de los actos de crueldad. Él dice que los actos de crueldad le recomienda al príncipe hacerlos de una sola vez y sin continuarlos en el tiempo. De manera que, por ejemplo, hoy si un presidente, que es el príncipe moderno, tendría que hacer un ajuste económico, lo tiene que hacer de una sola vez y no gradual. Es decir, no continuarlo en el tiempo porque eso le genera mucho rechazo en el tiempo, ¿sí? O por ejemplo, si le tiene que bajar el sueldo a los jubilados, que lo haga todo de una y no gradualmente o en varias etapas. También Maquiavelo va a preguntarse si vale ser más al príncipe ser amado que temido, y Maquiavelo va a decir que al príncipe le conviene ambas cosas, ser amado y temido a la vez. De manera que naturalmente es lo mejor tener las dos cosas, es posible ser amado y también temido. Ahora bien, si en algún momento el príncipe tiene que optar entre una de las dos opciones, Maquiavelo claramente va a decir que conviene ser temido si no se puede ser amado a la vez, porque los hombres temen más ofender a quien aman que a quien se hace temer y realmente le tienen miedo. En cuanto a otro punto saliente de Maquiavelo, que es la relación entre política y religión, que ha sido uno de los temas donde Maquiavelo más incomprendido ha sido, es que Maquiavelo no es un anticatólico. Para Maquiavelo la religión sirve a la política. Es decir, una cosa es la religión y otra cosa es la política para Maquiavelo. En cuanto a la teología, se va a dar distintas materias que tienen que ver con esa asignatura, y en cuanto a la política va a ser una ciencia que tenga reglas propias. Eso no significa de ninguna manera que sea un antirreligioso o un anticatólico, ¿no? Si bien Maquiavelo era profundamente católico. Además, Maquiavelo va a entender, una vez que escinde a la religión de la política, va a hacer una integración.
Para Maquiavelo la religión es útil a la política. ¿Por qué? Para la socialización de las culturas primitivas, ¿no? A partir del nacimiento de Iberoamérica con el descubrimiento de América o encuentro de culturas, Maquiavelo va a entender que la religión sirve para socializar. También para cambiar costumbres y pensamientos que se crean que hay que cambiar porque es bueno para la política o bueno para el Estado. Y también para ir a la guerra, para ir a que el pueblo asienta, ¿no? Comparta de ir a empresas peligrosas, para infundir un espíritu patriótico en base a la religión. Es decir, que Maquiavelo ve, es un incipiente iniciador de lo que es la fe fundante de un pueblo, ¿sí? De hecho, Maquiavelo dice que es la fe la que puede unir a Italia, ¿sí? Hay una nación en base a una fe, ¿sí? Si bien, ¿no es cierto?, repetimos, la religión tiene reglas propias distintas de la política y viceversa. En cuanto a la concepción del derecho, lo mismo, Maquiavelo dice que el derecho es uno y la política es otra, pero va a ser el derecho una herramienta para conservar el poder, ¿no? Recordemos que para la conservación del poder, Maquiavelo pide que la curva del derecho, el respeto a la Constitución, se vaya aumentando. Ahora bien, el otro punto importante que quería destacar en Maquiavelo es el concepto de Estado. Maquiavelo va a tener un incipiente también, en esto va a ser un iniciador de concepto de soberanía antes que Baudin, y también el concepto de Estado. Va a ver Maquiavelo al Estado como un cuerpo político soberano entre los habitantes de un territorio para manejar las relaciones exteriores con otros. O sea que Maquiavelo va a ver el poder, ya sea interno como externo. También va a haber el otro elemento, que son los habitantes o el pueblo de un Estado, y también va a haber el territorio, que es el tercer elemento clásico del Estado. En cuanto al gobierno de este Estado, Maquiavelo también va a ver, al igual que los griegos, ¿no?, en este renacimiento de la cultura greco-romana, va a haber la distinción entre estados buenos y estados malos. Si bien para él esto no es tan importante, ¿no?, distinguir entre monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, gobierno popular, gobierno licencioso, porque fácilmente de un mes a otro, de un año a otro, un gobierno bueno se puede transformar en un gobierno malo. Hay una fatalidad histórica: si un Estado ha pasado por todos los gobiernos, posiblemente desaparezca, dice Maquiavelo, y esto es importante para el joven Estado argentino, que data de las presidencias fundadoras o de la Organización Nacional de 1860 en adelante, ¿no? El Estado argentino puede desaparecer, pero también puede constituirse en una gran civilización, de dar una gran enseñanza al mundo, ¿no? Una civilización universal emancipatoria, pero también puede desaparecer. En esto hay que hacer mucho hincapié en Maquiavelo. En esto, ¿no?, de las formas buenas y las formas malas, Maquiavelo va a entender que lo mejor es una mistura, ¿no? Si bien hay una fatalidad histórica, para dar la mayor estabilidad posible, él dice que lo mejor es una mistura, y es la república. Que no es la república con división de poderes que nosotros conocemos hoy a partir del iluminismo, sino que es una república mixta, que va a estar centrada en lo que hizo Roma alguna vez y Esparta, que duró 800 años, que tiene dos cónsules que representan al principio monárquico, los senadores, un senado que va a representar a la aristocracia, y los tribunos de la plebe, que van a representar al gobierno popular. De manera que si todos los sectores se ven representados, se va a tender a la estabilidad. El último punto que a mí me interesa dar hoy es que en Maquiavelo hay dos tendencias en la sociedad irreconciliables, y en esto va a ser un primogénito de la teoría de la lucha de clases marxista, en este punto del diagnóstico, solamente en esto, no en lo demás, sino que en esto, ¿sí?, insisto, que va a ser la división entre magnates y el pueblo. Están los magnates y está el pueblo, que son dos tendencias irreconciliables. Como los magnates se creen igual al príncipe y le piden cada vez más favores, en cambio el pueblo no quiere ser oprimido, lo único que le pide es no ser oprimido al príncipe, le pide Maquiavelo al príncipe y le recomienda que se
apoye en, en el sector popular, ¿no? En el pueblo. De ahí que algunos han visto a Maquiavelo no solamente un nacionalista, sino también un nacionalista popular que entiende, digamos, la política como apoyo en el pueblo. En esto también, ahí está la idea de equilibrio social, ¿no? De Maquiavelo. Y con esto creo que vamos terminando lo de hoy. Me parece que acá están los rasgos más salientes. Abajo les dejo, reitero, mi mail, les dejo también estos 2 PDF que yo realicé para Astrea, estos 2 artículos de doctrina sobre Maquiavelo. Cualquier consulta me mandan al mail. Muchísimas gracias y bueno, espero que nos podamos ver lo más pronto posible, que termine este aislamiento de pandemia exitosamente. Un abrazo grande.